Buenos días, Egunon. Empezamos hoy otra de nuestras webinares con novedades legislativas. Novedades legislativas de reforma del Estatuto de los Trabajadores, que se publicó mediante una ley el día 29 de abril y que se publicó el día 30 de abril, entrando en vigor de manera inmediata. Se trata de las incapacidades permanentes, total, absoluta y la gran incapacidad, que cambia de nombre, y su readaptación o reinclusión o modificación, mejor, de las causas de extinción del contrato laboral. Bueno, para tratar este tema, que es un poco en este momento de dudas, de inicio, contamos hoy con Ricardo Mínguez Muñoz, creo que conocido por muchas de vosotras y de vosotros, porque con nosotros ha colaborado en muchas ocasiones. Ricardo Mínguez es en la actualidad consejero en el área laboral de Cuatrecasas, ¿no es cierto, Ricardo? ¿Me equivoco, no? De momento sí, salvo extinción de esta mañana, así sí. Por incapacidad no reconocida o no conocida. Ricardo ha sido, en su dilatada carrera, a pesar de su juventud, técnico de la Inspección de Trabajo, inspector de trabajo, es técnico superior en prevención de riesgos laborales en todas las disciplinas preventivas, salvo medicina de momento, y ha desempeñado su carrera profesional como inspector de trabajo, como responsable territorial de Inspección de Trabajo de Álava y al final como subdirector de toda la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco de la Comunidad Autónoma, antes de incorporarse a Cuatrecasas. Por lo tanto, una dilatada experiencia en el campo laboral y de la prevención de riesgos laborales, cosa que a veces echamos en falta. Bueno, pues Ricardo nos va a aclarar, o por lo menos va a desgranar esta pequeña ley, que tampoco son muchas páginas. Y después contamos con Enrique Estaburuaga. Enrique Estaburuaga, también conocido por muchas de vosotras y vosotros, es nuestro director médico en IMQ Prevención. Ha desarrollado su dilatada trayectoria profesional sanitaria en Osakidecha, en una mutua, en servicios de prevención, hasta ocupar el puesto de director médico en nuestra organización. Y Enrique nos va a hacer un poco el desglose de los pasos a realizar en ese papel que la ley nos ha encomendado a los servicios de prevención. A veces desde los servicios de prevención maldecimos el que no nos hagan caso, y cuando nos tienen en cuenta, pues también a veces les maldecimos porque creen que vamos a ser la panacea del mundo. Bueno, no vamos a dilatar más el tiempo ni la presentación. Os voy a dejar a todos vosotros con la presentación de Ricardo Mínguez. Ricardo, cuando quieras, adelante. Pues buenos días a todos y a todas los que os habéis podido conectar a esta jornada. Espero poder ayudaros un poco a entender en qué situación nos encontramos, pero ya haciéndome spoiler sobre mi propia presentación, os diré que hay numerosas incertidumbres. Vamos a ver que existen numerosos conceptos jurídicos indeterminados en esta norma que obedece de alguna manera también a la propia naturaleza de por qué nace esta norma. Y yo creo que con esto vamos a ponernos en situación. Ya sabéis que cuando el legislador pretende introducir una modificación, sobre todo en el ámbito laboral, tiene previamente un objetivo fijado e intenta llegar ahí. Ahora lo estamos viendo con el tema de la reducción de jornada. Sin embargo, esta norma, tenemos que ser conscientes que esta modificación legislativa surge para dar cumplimiento a una decisión de doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, es una modificación reactiva ante una exigencia que viene derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a modificar la norma interna. ¿Y esto qué supone? Pues que, claro, como no tengo previamente definidos los objetivos a los que quiero llegar, hago una modificación legislativa que cumpla con los dictados de la sentencia de la Unión Europea,
pero sin saber muy claro o sin tener todavía muy claro a dónde quiero llegar. Eso hace que si ya de por sí muchas normas laborales adolecen de cierta ambigüedad, esta especialmente va a requerir de un detalle de aplicación caso a caso por los tribunales y por la doctrina que estamos viendo abundante en estos últimos días de magistrados, de expertos en derecho que están pronunciándose sobre este particular y las dificultades que les entraña el descifrar correctamente el cómo ha de ser aplicado la modificación legislativa. Sin ser muy exhaustivos, por ponernos en antecedentes, todo esto nace en las Islas Baleares por el asunto Cana Negreta, donde se cuestiona precisamente la situación de extinción de un contrato de un trabajador que le había sido declarado una incapacidad permanente y ver si esto se ajusta a las directivas europeas sobre protección de la discapacidad. Y en consonancia con todo esto, una sentencia de abril del 2024 en nuestro Tribunal Supremo, donde aborda el tema de la compatibilidad de las incapacidades absolutas y gran incapacidad con la realización de una actividad laboral. Y ya sabéis que en este sentido da una vuelta completa de 180 grados a la doctrina que mantenía hasta ese momento y nos empieza a decir que el ser perceptor de una prestación de esta naturaleza es incompatible con la realización de una actividad que dé lugar a su inclusión en el régimen, en cualquier régimen de la seguridad social. Por tanto, tenemos que tener claro cuál es el origen de la norma. Por eso, ya os digo que adolece de cierta ambigüedad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tenemos? Bueno, pues claramente el elemento fundamental, que es el derivado de la sentencia de la Unión Europea, es que desaparece la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo por la mera declaración de la incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad. ¿Vale? Hasta este momento, en el artículo 49, que es donde se regulan las distintas causas de extinción del contrato de trabajo, muerte, jubilación, mutuo acuerdo, etcétera, etcétera, una de las causas por las que directamente se extinguía el contrato de trabajo era la declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad. A partir de este momento desaparece esta relación directa y matiza, que es lo que hace con la introducción de la nueva letra N en el artículo 49, matiza el contenido y alcance de esta posible extinción. Y que nos introduce, y vamos a ver luego las dificultades que nos conlleva, la obligación de hacer ajustes razonables siempre que entren dentro de una capacidad, digamos, económica y organizativa razonable para el empresario. Esto ya nos pone en consonancia o nos pone ya en situación de prevengan de que ya llamarle a un ajuste razonable ya nos introduce una carga de subjetivismo tremendo. Lo que es razonable para mí puede no serlo para otra persona, lo que es razonable para una organización puede que no sea razonable para otra. Y aunque ha pretendido delimitarlo en los ámbitos de la pequeña empresa, no hace lo mismo con el ámbito de la gran empresa. Sí me interesa que vayamos viendo, porque en el fondo esta modificación legislativa obedece a una evolución doctrinal y de interpretación de las normas, simplemente mencionaros para que tengáis en vuestro radar algunos asuntos y cómo se manifiestan los tribunales con ocasión de los mismos. Fijaros, estos que tenemos aquí en concreto, el asunto RIN y el asunto Dawidi, lo que vienen a decir es que cuando hay una enfermedad de carácter continuado, de carácter sistemático, que permanece en el tiempo, ello nos acerca de alguna manera al concepto de discapacidad. En nuestro ordenamiento sabemos que la discapacidad tiene un componente adicional, requiere de una valoración específica, de una graduación, pero empieza a decir el tribunal que cuando las enfermedades son persistentes, son duraderas, ello de alguna manera nos acerca a este concepto. Y por tanto, que tenemos que tener en cuenta que una situación de esta naturaleza requiere de medidas de adaptación, de medidas de buscar la posibilidad de que el trabajador pueda permanecer en su actividad laboral realizando los necesarios ajustes, las necesarias adaptaciones,
porque es que si no, claro, evidentemente supondría una discriminación para el personal que está en situación de discapacidad. Entonces vamos a ver un poco a lo largo de esto es un poco el esquema que vamos a seguir. Vamos a ver la situación, el propósito de la ley, la actuación que tiene que llevar a cabo la empresa y algunas particularidades para terminar luego, que creo que será la parte más interesante en un coloquio donde podamos compartir todas las distintas experiencias. Partimos de la nueva regulación del artículo N, de la letra N del artículo 49.1. Antes simplemente decía que por declaración de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad, antes le llamaban gran invalidez, se extinguía el contrato de trabajo. Fijaros lo que dice ahora. Os pongo en situación, estamos en el artículo 49, donde está regulando las distintas causas de extinción, y cuando llega la letra N dice, por gran incapacidad, incapacidad absoluta o total de la persona trabajadora, dice, sin perjuicio de lo establecido en el 48.2, que es el que regula la posible suspensión de la declaración de incapacidad cuando se prevea su recuperación en un plazo no superior a 2 años. Con lo cual, esto ya nos introduce la primera cuestión. No deja claro de sin perjuicio a qué se refiere. Que en estos casos, existiendo esta situación de posible revisión, no hay que llevar a cabo nada de lo que viene a continuación y, por tanto, quedamos fuera. Parece que es lo razonable, que quedamos fuera del artículo 49, porque por eso hace esta referencia. Pero, no obstante, esto puede ser también objeto de matización o puede ser objeto de regulación posterior. Y nos dice que cuando suceda cualquiera de estas situaciones de incapacidad que hemos señalado, las tres, dice, es posible extinguir siempre que no sea posible realizar los ajustes razonables. Cuando no sea posible realizar ajustes razonables. Y lo pone en relación con que suponga una carga excesiva para la empresa. ¿Vale? Por tanto, esto ya nos introduce dos elementos fundamentales. Que el ajuste sea posible, que no sea excesivamente costoso en términos económicos organizativos para la empresa, ¿vale? Y en ese caso dice, oiga, si usted puede hacer este ajuste, usted no puede extinguir directamente el contrato de trabajo. Nos dice también, segundo supuesto posible, cuando exista un puesto de vacante y disponible. Es decir, no es requisito, y aquí sí que parece de momento que coincide toda la doctrina que he leído hasta el momento, que tengamos obligación de generar esta vacante. Simplemente que tendremos que analizar el organigrama interno de la empresa para ver cómo está, qué posibles vacantes tenemos y poder decidir si tenemos un puesto que es compatible para el trabajador en atención a su capacidad profesional, evidentemente. Aquí ya tenemos un primer problema. Todos los que operamos en el mundo laboral sabemos que con ocasión de una excedencia voluntaria de un trabajador, cuando solicita la reincorporación y hay que ver si existe vacante disponible para esa reincorporación, esto ya genera no pocos problemas interpretativos de ver si existe o no dicha vacante. Pues aquí estamos en una situación semejante. Las empresas, como organizaciones privadas, no tienen obligación, a diferencia de las administraciones públicas, de tener una relación de puestos de trabajo previamente definida. Por tanto, la posible existencia de vacante o no va a ser objeto de confrontación y de contradicción en sí mismo entre las pretensiones del trabajador y de la empresa. Es decir, a ver, cuanto más grande sea la empresa, entendemos que va a tener más dificultades para decir que no existe un puesto vacante compatible, porque lo estamos viendo continuamente en los pronunciamientos de los tribunales con ocasión de las excedencias, con ocasión de las adaptaciones de jornada y reducciones de jornada, cuando se pide por parte del trabajador, no pocos magistrados y magistradas señalan que, oiga, en una empresa cuando son empresas que tienen muchos puestos de trabajo, cuando tiene usted tanta capacidad, que no me diga que no va a ser capaz de encontrar un puesto, una ocupación para adaptar la jornada o para generar una vacante en expectativa de una persona en situación de excedencia. Pues aquí nos vamos a encontrar un poco con la misma situación. Pero bueno, vamos a partir de la base de que tendremos que hacer un análisis interno, ver si tenemos estas vacantes disponibles y, en su caso, ver si son adecuadas al trabajador por sus características profesionales y, desde luego, de acuerdo a su nuevo estado de situación en relación a la incapacidad que le ha sido declarada. Y luego hay un elemento de cierre que nos dice que cuando existiendo dicha posibilidad, el trabajador lo rechace. O sea, esto parece que deja en absoluta libertad al trabajador, de manera unilateral,
de poder decidir si quiere que se adapte su puesto, si quiere buscar esa posible vacante en el seno de la empresa o, por el contrario, prefiere acceder a la prestación directamente. Y aquí hay una cosa que ya os anticipo que tenemos una cierta dificultad, y es que la propia ley nos señala que va a requerir una adaptación que en el plazo de 6 meses se da de plazo para establecer la adaptación, la compatibilidad, adaptar el ordenamiento para establecer la compatibilidad entre las prestaciones de incapacidad y el trabajo. Con lo cual, nos viene a decir, oiga, el sistema que hay hoy ahora, que es el que vamos a comentar, seguramente no sea el que haya en el futuro. Y ello es así porque lo único que se ha hecho con ocasión de la sentencia del Supremo es tocar la incompatibilidad absoluta entre la incapacidad absoluta y gran incapacidad con el trabajo, que ha dicho que son plenamente incompatibles, o prestación o trabajo, una de las dos, hasta ahora sí, hasta la sentencia del Supremo sí lo eran, pero sobre la incapacidad permanente total no la ha tocado. No la ha tocado y en la actualidad, conforme veremos después, existe compatibilidad de una prestación de incapacidad permanente total con otra actividad siempre que se trate de profesión distinta de la habitual. Porque claro, si nos han dado incapacidad total para la profesión habitual, pues obviamente se entiende que esa no podemos realizar, pero sí cualquier otra. Vale. ¿Cómo identifica la carga para hacer estos ajustes? Solo nos la reconoce o nos la delimita de alguna manera en empresas pequeñas de menos de 25 trabajadores y nos la sitúa, dice, cuando tenga un coste, que el menor, siempre que el coste sea, sin tener en cuenta las ayudas, sea la menor de una de estas dos cantidades. Si nos lo pone en relación con la indemnización del descuido improcedente, que sabemos que puede llegar hasta 24 meses, o 6 meses de salario. Por lo cual parece que se está moviendo en una horquilla de entre 6 y 24 meses del coste salarial de un trabajador en empresas pequeñas para decidir si es o no un ajuste razonable, y siempre sin tener en cuenta las posibles ayudas o subvenciones que se pudieran percibir. El trabajador tiene 10 días para pronunciarse inicialmente a partir de que le es comunicada la situación de incapacidad para decir si quiere que se lleve a cabo esta valoración o ajuste, ¿vale? Pero aparte de este primer pronunciamiento del trabajador que se tiene que producir durante estos 10 días, como durante los 3 meses siguientes es el plazo que otorga el ordenamiento para que la empresa lleve a cabo esta adaptación de los puestos, esta búsqueda de vacante, durante ese mismo plazo, si al trabajador no termina convencido de que el puesto que le ofrecemos es un puesto que le resulte atractivo por las circunstancias que sea, parece, aunque no lo dice expresamente el ordenamiento, que podría el trabajador en todo caso desistir durante este plazo y quedarse exclusivamente con la prestación y no volver al puesto de trabajo. Nos interesa destacar de aquí lo único, el elemento de la decisión motivada de la empresa y el hecho de que todo el proceso, y esta es desde luego nuestra recomendación, se lleve a cabo por escrito, porque en caso de impugnación posterior, en caso de reclamación, va a ser necesario que podamos acreditar que hemos llevado a cabo los estudios, las vacantes, las necesidades de adaptación, posibles presupuestos de adaptación, etcétera, en caso que tengamos un litigio con el trabajador. Y como cierre de este artículo, y ahora vamos a ver los detalles de cada una de estas cuestiones, le da un papel relevante al servicio de prevención. Claro, el servicio de prevención tenemos que tener en cuenta que tenemos distintas modalidades de organización del servicio de prevención, propios, ajenos, por simplificar la situación. Los propios con una digamos, vinculación con la empresa mucho más estricta, los ajenos, desde luego, desde una posición externa para ayudarnos en este proceso. Y daros cuenta que además introduce otro elemento fundamental y es la previa consulta con la RLT, con la representación legal de los trabajadores. Cuando el ordenamiento laboral establece una mención de esta naturaleza, establece una obligación de este tipo, es porque quiere que la RLT participe al menos como órgano de control y fiscalización. El legislador seguramente está pensando, si esto se lo dejo solo en manos de la empresa y del servicio de prevención, puede o que no encuentren vacantes, puede que no encuentren procesos de adaptación, puede que sean más reticentes a llevar a cabo este tipo de situaciones. Por tanto, introduzco la posición o la intermediación de la RLT sin capacidad decisoria, pero sí con capacidad consultiva,
para que se pueda manifestar al respecto. Por tanto, ya os pongo de manifiesto que va a tener relevancia lo que pueda manifestar esta representación de los trabajadores en orden a una posible impugnación si tenemos que acudir, por desgracia, a un procedimiento contradictorio con el trabajador porque nos ha impugnado la decisión extintiva al entender que no hemos hecho lo suficiente para adaptar su puesto de trabajo. Vale. ¿Cuál es el propósito de la ley? Clarísimamente afecta solamente a las tres situaciones que hemos visto, la total, absoluta y la gran incapacidad, dejando fuera la incapacidad permanente y parcial, que continúa con su actual regulación. Y lo único que pretende es adaptar el ordenamiento español a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que en esto no perdemos ni 30 segundos más. ¿Qué debemos hacer desde la empresa ante una situación de declaración de incapacidad permanente? Bueno, en primer lugar, debemos esperar los 10 días que le concede el ordenamiento al trabajador para que se manifieste por escrito su deseo o no de continuar la relación laboral. A partir de ahí, si claramente ha manifestado que desea continuar, pues tenemos que entrar en contacto con nuestro servicio de prevención y de manera conjunta empezar a analizar la posible existencia o no de vacantes y la posibilidad de llevar a cabo ajustes razonables en el puesto de trabajo que ocupa u otro que pudiéramos tener disponible en el seno de la empresa. Solamente tras este análisis detallado y exhaustivo y justificado a nivel documental es cuando, si no encontráramos una situación de esta naturaleza o si la carga para llevar a cabo esta acción fuera excesiva en términos económicos en empresas de menos de 25 o en empresas de más de 25, en términos, hemos de entender que al menos equivalentes o superiores en coste económico, podríamos llegar a comunicar por escrito al trabajador que intentado los esfuerzos de buscar esta vacante o ajuste razonable no ha sido posible por esta razón y por tanto procedemos a la extinción del contrato de trabajo. ¿Qué ocurre si el trabajador no se manifiesta en estos 10 días? No produce. No sabemos exactamente cuál va a ser la interpretación que den los tribunales. Parece razonable que si el trabajador no manifiesta su voluntad, dado que es el continuar, es claramente lo deja en manos del trabajador, el legislador, su deseo, parece que podríamos llegar a entender que supone una renuncia tácita del trabajador a continuar con su actividad y promover una extinción del contrato del trabajo. No les puedo garantizar que no hagan otra interpretación distinta y que nos digan que aún así hemos de justificar la inexistencia de vacantes o la imposibilidad de adaptación del puesto. O, cuando menos, que tengamos que hacer un ofrecimiento al trabajador para que se manifieste. Pero en principio parece que con la ley en la mano y aplicando los principios generales del derecho, cuando se concede un derecho de opción, en este caso al trabajador, en estos 10 días, y este no se manifiesta, es que la falta de manifestación positiva hacia continuar con la actividad parece que debería entenderse que supone de facto una negativa a continuar con su actividad laboral y que opta por el percibo exclusivo de la prestación. Y yo, desde luego, esta sería nuestra primera recomendación para actuar en este sentido. Para los ajustes razonables y la búsqueda vacante, la empresa dispone de un plazo de 3 meses durante el que el trabajador permanece en relación suspendida, sin obligación de estar en alta en la seguridad social y, por tanto, no hay que cotizar por él. Y durante este tiempo, pues tendremos que hacer este esfuerzo junto con el servicio de prevención de identificación de vacantes, identificación de puestos, posibilidades de adaptación del puesto de trabajo y tomar una decisión antes de agotar el plazo de 3 meses. Antes de agotar el plazo de 3 meses, tenemos que comunicar al trabajador de forma expresa si hemos conseguido este puesto, si hemos conseguido esta adaptación o este ajuste, y nuestra recomendación en todo caso es que esta comunicación se lleve a cabo por escrito con toda la justificación adecuada para que el trabajador se manifieste sobre su voluntad o no de incorporarse a este puesto de trabajo. La empresa no nos señala qué pasa si transcurre este plazo y no nos hemos manifestado, pero desde luego lo único que podemos prever es que se deriven consecuencias no queridas para la empresa. Por tanto, nuestra recomendación absoluta es, antes de que transcurra el plazo de los 3 meses, hacer manifestación expresa y justificación de la existencia o no de estas posibles vacantes. ¿En qué consiste o qué podemos entender
por ajuste razonable. Porque claro, el ajuste nos dice que tiene que ser adecuado a la capacidad evidentemente física y psicológica que tenga el trabajador con ocasión de su declaración de incapacidad, que no le suponga evidentemente un perjuicio en su estado de recuperación o en su estado de salud, y que a la vez no suponga una carga excesiva. En empresa pequeña ya hemos visto que nos vamos a mover entre 6 y 24 mensualidades de coste efectivo de la medida. En empresas grandes hemos de entender, que ya no lo dirá la doctrina de los tribunales con ocasión de la aplicación caso a caso, pero que necesariamente va a ser desde estas cuantías en nivel superior, lógicamente, porque ya sabéis que cuando se limitan este tipo de cuestiones y se distingue entre empresa grande y empresa pequeña, a la empresa pequeña se le establecen criterios menos exigentes que a las empresas grandes. Para la reubicación en otro puesto, pues evidentemente vamos a necesitar siempre del concurso del servicio de prevención. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder identificar dentro de nuestro organigrama interno, de nuestra relación de puestos que podamos tener definida, podemos identificar posibles vacantes para ocupar con el trabajador. Pero claro, nosotros como empresa no conocemos o no debemos conocer los diagnósticos estrictos médicos que tenga el trabajador con ocasión de su situación personal, que esto sí lo conoce el Servicio de Prevención a través del Servicio de Vigilancia de la Salud. Por tanto, es necesario que este servicio participe de una manera activa para determinar si los puestos que tenemos disponibles se ajustan o no a las actitudes y capacidades residuales del trabajador, o si ajustándose es necesario a su vez hacer algún tipo de adaptación para llevar a cabo que pueda implicar, digamos, un mejor ajuste de las nuevas condiciones a la situación del trabajador. Esto estarán ustedes conmigo que supone una complicación importante porque en empresas con un número de puestos, digamos, extensos, pues nos obliga a hacer un análisis, evidentemente, yo creo que por lo menos tenemos que acotarlo a dos situaciones generales. Por un lado, del puesto que estaba ocupando el trabajador, si caben o no ajustes posibles de ese puesto, y por otro lado, mirar hacia posibles vacantes. ¿Que no hay vacantes? Pues entonces, en principio, solo tendríamos que mirar hacia posibles ajustes del puesto del trabajador. ¿Qué son ajustes razonables? Pues nos dice que son, esto lo hemos sacado de la guía de adaptación de la discapacidad. Modificaciones y adecuadas y adaptaciones al entorno físico, comunicativo, cognitivo, etcétera, a la realidad y situación de la persona con discapacidad. También nos dice la norma que no suponga una carga desproporcionada y que sirva de una manera eficaz y práctica para facilitar la adaptación y la integración del trabajador en el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces nos hace referencia a una serie de normas de carácter internacional y de carácter interno en la que de alguna manera nos podemos acudir para intentar ver cuál es el espíritu de la norma para ver lo que se considera ajuste razonable. Fijaros, en la guía esta del Consejo Nacional de Discapacidad del mayo de 24 nos habla de los ajustes razonables, si bien de una manera, ya os anticipo, no absolutamente detallada y específica, y nos dice que estos ajustes no son distintos de las medidas de accesibilidad general que se tienen que adoptar cuando en la empresa trabaje personal discapacitado, porque las medidas de accesibilidad son de carácter general y hacen referencia a la posibilidad de que cualquier trabajador con una situación de discapacidad tenga facilidad de acceso y de ubicación y de tránsito dentro del centro de trabajo, mientras que las medidas de ajuste razonable son de carácter individual, específico, es como un traje a medida hecho al trabajador que tras serle declarada su situación de incapacidad se valoran sus capacidades de trabajo, sus capacidades profesionales y se le intenta hacer un traje a medida en el puesto o en otra vacante que pudiera existir de tal manera que sea compatible con la capacidad de trabajo que todavía mantiene el trabajador. Bueno, ¿qué puede hacer el trabajador ante si le encontramos, si él ha manifestado su deseo de continuar, le hemos hecho una búsqueda, hemos hecho un estudio en el servicio de prevención, una búsqueda, ¿qué opciones tiene? Bueno, pues evidentemente nosotros como empresa le proponemos al trabajador las opciones que tengamos dentro de su puesto o en otras vacantes con las posibles modificaciones que puedan ser necesarias para adaptar ese puesto de trabajo. Es que no podemos olvidar que el propio artículo
artículo 15, dentro de los principios de la acción preventiva de la Ley de Prevención, ya nos habla con carácter general, sin tener en cuenta en absoluto el tema de la discapacidad, que es obligación del empresario la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Con lo cual, si esto lo añadimos o lo anudamos a la nueva doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parece que todavía nos lleva a esta necesidad de búsqueda adaptativa, digamos, o un paso más adelante. Entonces, una vez ofrecida esta posibilidad, pues al trabajador, evidentemente, puede aceptar la propuesta que le hemos realizado y, de mutuo acuerdo, pues reintegrarse otra vez en la plantilla de la empresa. Puede rechazarla, evidentemente. La puede rechazar el trabajador y, en ese caso, en principio, como es una de las causas que posibilita el ordenamiento para que podamos extinguir el contrato de trabajo, pues podríamos acudir a esta causa de extinción y extinguir propiamente la relación laboral. En este caso, nuestra recomendación es que en esa causa de extinción quede suficientemente acreditada en ese expediente las vacantes posibles ofrecidas, las circunstancias en las que hemos llevado a cabo las posibles adaptaciones y cómo el trabajador, una vez efectuada una valoración de estas circunstancias, ha determinado que prefiere la extinción de la relación laboral y acudir exclusivamente a percibir la prestación. Porque en caso de que tras esta extinción reclame el trabajador por despido, nos va a tocar llevar todo esto a este procedimiento. Claro, y como os decía al principio, ¿qué pasa porque claro, si es absoluta y gran incapacidad, no hay discusión que no cabe incluso en ningún régimen de la seguridad social. Pero ¿qué pasa con la total? Pues con la total sigue vigente de momento hasta que se produzca en estos 6 meses esta adaptación de la normativa, que yo entiendo que va a modificar este artículo, porque si no, no haría el propio legislador este anuncio de que la va a modificar. De momento, la incapacidad permanente total es compatible con otro trabajo en profesión distinta de la habitual. Claro, tened en cuenta que para la declaración de incapacidad permanente total es necesario que no se puedan hacer las tareas fundamentales de la profesión habitual. Tareas fundamentales. Este es otro elemento que nos va a llevar a una grave indefinición, a una dificultad porque cuando hagamos una adaptación del puesto de trabajo, ¿qué estamos llevando a cabo? Una adaptación de sus funciones principales y le dejamos solo con funciones residuales y, por tanto, sería compatible ese puesto de trabajo adaptado con la prestación, o lo que le estamos manteniendo es en su profesión habitual y, por tanto, el INS va a decir, oiga, esto supone la extinción de la prestación y que el trabajador va a poder estar ahí con el puesto adaptado, pero va a suponer la suspensión de la prestación en tanto siga continuando con la actividad. Esto, para mí, yo creo que va a ser el elemento fundamental, la piedra vertebral de lo que de la decisión del trabajador sobre continuar o no en la actividad. Es decir, si el trabajador ve que continuando en una actividad, aunque mantenga un salario o pierda determinados pluses, que esa será otra cuestión que habrá que analizar, qué pluses quedarían fuera, cuáles vaya a poder desvincular del puesto de trabajo, etcétera, ¿vale? Si el trabajador ve que pierde esa posibilidad de compatibilizar prestación y trabajo, es muy posible que se decante, lógicamente, por acudir a la prestación, salvo que ésta sea muy inferior a la que pudiera venir al salario que pudiera percibir en el puesto de trabajo. Pero cuando sea posible esta compatibilidad, pues evidentemente es muy posible que el trabajador prefiera pues tener ambas situaciones. Hay casos particulares que a todos se nos vienen a la cabeza que claramente serían de pura compatibilidad, ¿no? Todos pensamos en un trabajador que esté, un oficial primera, que esté en una línea de producción haciendo determinada actividad, la que sea, de soldadura, y que derivado de su incapacidad permanente total, pues le ponemos en un puesto de conserjería en la puerta de la empresa. Claramente no es su profesión habitual, claramente va a poder percibir ahí el salario que tenga atribuido la posición de conserje en nuestra empresa y la prestación que le corresponda por incapacidad permanente total, descontado eso sí el 20% de incremento en caso de que tuviera derecho por tener más de 55 años. Pero vamos a tener otros muchos supuestos donde vamos a entrar en duda de si estamos manteniendo o no la profesión habitual, y por tanto ahí se puede producir una revisión del INS,
y la incertidumbre que le genera al trabajador esta circunstancia. Evidentemente, siempre el trabajador, si el INS procediera a revisar su incapacidad, pues va a poder optar el trabajador por decir, oye, pues me quedo exclusivamente con la prestación y no continúo con la actividad. Pero el problema es que genere algún tipo, ya veremos también la posición del INS, y en esto no se muestra muy beligerante en solicitar cualquier tipo de responsabilidad al trabajador por compatibilizar una situación de prestación con una situación laboral que entienda que es incompatible con su situación personal o su proceso de recuperación. Y estas son un poco las consecuencias que va a tener sobre la incapacidad permanente que hemos comentado en términos económicos. Yo creo que este va a ser uno de los elementos fundamentales que va a tener que despejar esta reforma legal de estos próximos 6 meses y luego la posible interpretación que hagan los tribunales sobre los casos particulares de cuándo considera que no se están desarrollando las funciones de la profesión habitual y en qué casos considera que son funciones residuales y, por tanto, que son perfectamente compatibles ambas situaciones. Esto es un cuadro resumen que yo le voy a facilitar, donde un poco pues establecemos el camino que habría que llegar. Cuando es revisable, en principio, ahí quedamos en este periodo de suspensión. Parece que no aplica, entonces, por tanto, todo lo que estamos diciendo en esta materia, porque habría que esperar, el trabajador quedaría en esa situación de suspensión y habría que esperar a ver si se produce dicha revisión o no. Pero cuando la declaración de incapacidad no es revisable, hay esta decisión del trabajador en 10 días. Si decide que no quiere mantener la relación laboral, se procede a la extinción, evidentemente. Vamos a ver que siempre vamos a tener un cierto riesgo, evidentemente, de impugnación por parte del trabajador. Y si el trabajador quiere mantener, entramos en el plazo de 3 meses para llevar a cabo la indagación sobre vacantes y ajustes razonables. Transcurrido lo mismo, evidentemente, si el trabajador desiste y decide que no quiere continuar, iríamos a un despido, en principio sin derecho a indemnización, porque ha decidido el trabajador que, al igual que en esta decisión de los 10 días, que no quiere continuar, pero si tras ofrecerle el puesto el trabajador inicia la actividad y no se termina de adaptar al mismo, pues nos surge la duda si sería posible el despido por ineptitud sobrevenida en el nuevo puesto. Esto pues abre otro melón, si quieren ustedes, a ver la posibilidad de aplicación, porque aquí no estaríamos valorando la situación anterior a la declaración de incapacidad, sino exclusivamente la adaptación del trabajador al nuevo puesto ofrecido. Entonces aquí entraríamos en una discusión si el nuevo puesto ofrecido era acorde o no con la situación y capacidad del trabajador, y en este sentido, si tras el periodo de espera razonable el trabajador no ha mostrado una capacidad de adaptación a estas nuevas condiciones y nos posibilitaría el despido por ineptitud. Ya saben ustedes que como es un despido objetivo, con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Y ahora, de una manera muy breve, en 5 minutos, voy a intentar simplemente que repasemos por encima para que vean ustedes hacia dónde están yendo los tribunales con sentencias que han surgido, unas con anterioridad a esta declaración de la Unión Europea, otras que se están produciendo con posterioridad, todavía no en el marco de la nueva aplicación de la letra N del artículo 49 del Estatuto, pero que ya nos dan una idea de por dónde van los tribunales. Vale. En esta sentencia del Tribunal de Justicia de las Islas Baleares del 19 de marzo nos dice que la declaración de incapacidad permanente total no permite la extinción directa del vínculo. Esta es la que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y hay una obligación de la empresa de intentar mantener, en este caso, habían hecho unos ajustes antes de la declaración de incapacidad y parece que tras la declaración de incapacidad la empresa extingue. Dice, tengo causa válida legal, extingo. Y le dice el tribunal, oiga, no, usted ya había hecho, y esto es lo que motivó la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si usted ya había hecho ajustes, intentaba ajustar antes de la declaración de incapacidad, por esa obligación que tiene de adaptar, que hemos mencionado del artículo 15 de la Ley de Prevención, con más razón tras la declaración de incapacidad. Y esto es lo que dio lugar pues, a esta valoración del tribunal que dice, oiga, usted tiene que intentar hacerlo siempre que tenga sea viable y no tenga un coste excesivo. Por tanto, usted no puede ampararse, y a partir de la doctrina del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, en la causa del 49.1 en aquel momento de la letra E, porque usted tiene obligación de intentar dentro de su organización buscar esta adaptación del puesto del trabajador
aunque le haya sido declarada una incapacidad. ¿Y por qué lo declara improcedente y no nulo? Pues en este caso exclusivamente porque no fue solicitada dicha pretensión con ocasión de la petición de impugnación por parte del trabajador. Entonces, en este caso, se decanta por la improcedencia exclusivamente basándose en que no ha habido una petición expresa del trabajador. Tenemos otra sentencia del Juzgado de lo Social de Vigo del año 2024 y en este caso declara la nulidad de la extinción. Este es un poco el íter, por ir muy rápido. En este caso, el demandante sí reclama la nulidad porque entiende que es una causa discriminatoria y como tal lo analiza el tribunal. Entonces, en este caso, el juzgado entiende que lo que hemos dicho antes, que una baja en seguridad social de manera continuada, pues de alguna manera nos acerca al concepto de discapacidad. Y que en principio, por tanto, como no cabe hacer ninguna discriminación, como saben ustedes, está prohibida la discriminación por razón de discapacidad, el basar exclusivamente la extinción en esta causa supone una causa de nulidad por vulneración de derechos fundamentales de discriminación por razón de discapacidad. Como no se pidieron en este caso daños y perjuicios, aunque ha existido una vulneración de derechos fundamentales al decir del juzgado, no se pronuncia sobre esta circunstancia, pero sí decreta la nulidad del despido. A partir de la aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya nuestro Tribunal de Justicia del País Vasco ya se ha pronunciado en el año 2024 y determina en este caso que existen daños morales y establece ya una obligación de indemnización por vulneración. En este caso se intentaba fundamentar en ineptitud sobrevenida por una declaración de no apto para la realización de las labores propias del puesto de trabajo. En primera instancia se declara la improcedencia del despido en instancia, ¿vale? Pero luego el Tribunal de Justicia le da la vuelta. Vuelve a decir que el trabajador en una situación de este tipo, de no apto para su profesión habitual, para su puesto de trabajo, nos acerca al concepto de discapacidad y que por tanto requiere una protección específica como derecho fundamental por el cual no se puede tener ningún tipo de discriminación. Y como la empresa no ha acreditado que ha intentado hacer ajustes razonables, entiende que ello nos lleva al concepto o a la catalogación del despido como nulo, porque nos dice el tribunal que en el fondo, pues evidentemente supone una vulneración de un derecho por el cual no cabe hacer ningún tipo de discriminación ni trato diferente y que al no haber acreditado la empresa que ha intentado estos ajustes razonables y directamente ha declarado la ineptitud sobrevenida, pues que debe ser declarado nulo. Se solicitaban 60.000 euros de indemnización, el tribunal lo entiende que deben ser acotados a 12.000 euros y utiliza lo que se viene utilizando en este tipo de supuestos habitualmente, que es la horquilla que establece la Ley de Infracciones y Sanciones al Orden Social para las infracciones muy graves por vulneración de derechos fundamentales, que nos sitúa en una horquilla entre 7.500 euros y 30.000 euros. Y en este caso considera que 12.000 euros es la cuantía que corresponde adecuada. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia también nos ha dictado también una sentencia con ocasión de una pretensión de la misma naturaleza. Y en este caso, con todavía un elemento más, que aun no habiendo solicitado, en este caso, la nulidad por parte del demandante, lo decreta directamente, aunque había solicitado solo la improcedencia, el tribunal considera que, dada la naturaleza del bien jurídico protegido, que es esta posible discriminación por razón de discapacidad, debe considerar que la nulidad cabe que la aprecie de oficio y, por tanto, decreta que la empresa ha tomado una decisión que cabe calificar como nula por no haber igualmente acreditado que ha intentado los ajustes razonables para el mantenimiento del empleo. En este caso, aunque dice el tribunal, fijaros que lo traigo aquí, en el supuesto, en ninguna parte de la demanda habla de nulidad, pero ello no puede conducirnos a un fallo que evite la nulidad, pues la misma se deriva
de la normativa nacional citada y de la jurisprudencia, en este caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicada. Es decir, que basándonos en nuestro ordenamiento interno y en la doctrina de los tribunales es suficiente para que, aunque no se solicite en la demanda, se pueda decretar la nulidad por parte del tribunal. Vale. Pues voy a cerrar en 2 minutos, y así me ajusto perfectamente al tiempo, con las conclusiones. Las conclusiones las podemos decir o podemos señalar lo siguiente. Tenemos un procedimiento complejo en el que tenemos que documentar y acreditar por escrito que hemos llevado a cabo cada uno de los pasos y exigencias que nos pide el ordenamiento. En primer lugar, esperar esta manifestación del trabajador en plazo de 10 días. Si nos manifiesta su deseo, a partir de ahí, iniciar un proceso con el servicio de prevención en el que conste que se ha consultado a la representación legal de los trabajadores. Ricardo. También la posibilidad de vacantes que pudieran existir en el mismo. Analizar las vacantes, analizar los posibles ajustes que se pudieran llevar a cabo, y solamente cuando se pueda acreditar que ello no ha sido posible, entonces documentar todo esto e ir a la causa de extinción que prevé el artículo 49. Lógicamente, el papel de la representación legal de los trabajadores va a tener trascendencia. La necesidad de que el servicio de prevención esté de la mano de la empresa para el análisis de los puestos vacantes y la compatibilidad con el estado de salud del trabajador es fundamental. Y esta decisión final que adoptemos entendemos que tiene que estar fundamentada y justificada suficientemente, si puede ser con informes desde el Servicio de Vigilancia de la Salud, informes técnicos o de otra naturaleza, que no dejen lugar ninguna duda al juzgador en caso que tengamos una impugnación del despido, de que la decisión adoptada no es posible buscar otra solución, otra posible adaptación, o supondría evidentemente un perjuicio enorme en términos económicos o en términos organizativos, que hace que se salga de la razonabilidad. Pensad que vamos a estar en un proceso con numerosos elementos subjetivos de valoración, y que pasa como los procesos de conciliación, donde se produce una pugna entre los derechos razonables del trabajador a solicitar una adaptación o reducción de jornada y los derechos razonables de la organización a ver posibilitada su continuación en la actividad. Y esta valoración de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida es una valoración que va a tener que hacer el magistrado. Por tanto, cuanto más podamos aquilatar nuestras razones para no llevar a cabo, en su caso, este ajuste, ¿vale?, más nos van a situar en una posición más cómoda para poder afrontar un procedimiento de esta naturaleza. Y con esto yo me quedo a expensas en el coloquio de las preguntas que puedan ustedes formular. Ricardo, pues muchas gracias. Menudo melonar que tenemos, ¿no? Cuántos melones que va a haber que abrir, cuántas situaciones nuevas que se nos van a plantear. Y eso, y frente a las dudas, vamos a ver cómo vamos a hacer esa actuación. Ahora, si os parece, vamos a pasar a Enrique Astaburuaga. No sé si, Enrique, estás ya aquí. Le tenemos a Enrique. Enrique nos va a hablar desde el Servicio de Prevención Ajeno las actuaciones y el procedimiento que hemos puesto en marcha, que hemos establecido para la realización de esas actuaciones que ha dicho Ricardo. Es decir, nosotros entendemos sin lugar a dudas que los ajustes del puesto de trabajo van a ser una de las claves fundamentales, y luego veremos esos puestos de trabajo, ¿no?, vacantes, disponibles, acordes a esa categoría profesional, pues en qué los matices que pueda tener. Enrique, no te veo, no sé si estás ya. Ahora sí, ahora te veo, sí, y pero te oigo. quiero ver mi presentación, que no la acabo de... Nosotros la vemos, ¿eh? Ah, sí, la estáis viendo. Ah, perfecto, pues muy bien, ¿Vale? yo también. Vale. Vale, entonces, sin más, doy paso a Enrique para que nos hable de la actuación y procedimiento del Servicio de Prevención Ajeno. Venga, seguimos a... Bueno,
Lehen, bueno, eskerrik asko, hemen gurekin egoteagatik, ia bere harritzen digun zeozer, honen buruz. Vamos a intentar, bueno, aclarar una serie de situaciones, para lo cual, desde este servicio, bueno, hemos editado un, digamos, protocolo de actuación. Os vamos a presentar, pues, un pequeño flujograma que luego iré explicando para, digamos, poder actuar acorde con lo que nos indica esta nueva ley. La verdad es que, bueno, todo comienza cuando la persona trabajadora ya ha sido calificada con cualquiera de los 3 grados de incapacidad permanente establecidos y muestra su voluntad a la empresa de mantener su relación, laboral. Entonces ahí es donde nosotros entramos. La verdad es que para realizar esta actuación y gestionar bien este procedimiento, tenemos que tener una colaboración muy estrecha entre todos los actores, quiero decir, áreas técnicas, vigilancia de la salud, empresa y trabajador. O sea, tenemos que colaborar y nos tenemos que trasladar toda la información posible. A grosso modo, estáis viendo ya el panel principal. Digamos, hay una serie de puntos que voy a describir rápidamente. Solicitud de escrita a IMQ, contacto con la persona trabajadora, estudio y análisis de la información y características del puesto, determinación del alcance y medidas de ajuste, valoración de la carga por parte de la empresa de las medidas de ajuste, emisión de informe del alcance y características de las medidas de ajuste a la empresa, consulta con los representantes de los trabajadores. Veo bien, espera un momentito. Comunicación a la empresa de la compatibilidad, luego la empresa la comunica al trabajador y decisión del trabajador. Vale. Describimos un poquito los pasos. Perfecto. En primer lugar, a nosotros como servicio de prevención, la empresa nos tiene que informar de que ese trabajador ya le ha indicado a la empresa su voluntad de mantener su relación laboral y le tiene que comunicar a la empresa pues que ha sido declarado como con una de las 3 posibilidades de incapacidad, ¿no? Entonces, en nosotros, desde luego, a IMQ en este caso, al servicio de prevención, se nos tiene que informar del nombre, apellidos, forma de contacto, puesto del trabajo, datos disponibles, copia de la solicitud por parte del trabajador de que quiere mantener la relación laboral. Posteriormente, nosotros, desde nuestro servicio, la verdad es que vamos a colaborar estrechamente con nuestra área técnica, pero verdaderamente el que va a llevar todo el peso de la carga va a ser sobre todo el área de vigilancia de la salud, ¿vale? Entonces, en segundo paso, nos pondremos nosotros en contacto con la persona trabajadora a la cual le solicitaremos la información sobre su estado de salud y sobre todo la declaración de la incapacidad que le han, o sea, que le ha dado el INS. Nosotros para poder actuar necesitamos que el informe de la incapacidad que nos lo traslade la persona trabajadora. Luego, con todos estos datos, ya tenemos los datos que nos ha presentado la empresa, que nos ha presentado el trabajador, sobre todo pues, la declaración de incapacidad y en qué términos está redactada. Nosotros, desde Vigilancia de la Salud, pues, lo que haremos es un estudio y análisis de la información y de características del trabajo de la persona trabajadora. Tenemos que volver a valorar la evaluación de riesgos de ese puesto, valorar qué tareas son las que realiza. Si es necesario desde Vigilancia de la Salud, de hecho ya lo estamos haciendo en algunos casos, tendremos que pedir desde nuestro servicio nuevas pruebas complementarias. Pues dígase, igual necesitamos realizar una prueba de esfuerzo en un caso de un señor que ha sufrido un infarto de miocardio. Podemos solicitar, hablaremos con la empresa y con el trabajador, porque muchas veces nos interesa que se aporten unas nuevas pruebas para saber el grado de limitación que tiene ese trabajador. También estudiaremos y analizaremos el puesto de trabajo y la situación de la persona trabajadora.
En este caso, a veces necesitaremos tener una entrevista personal con la trabajadora, tendremos que hacerle pues, un examen de salud, y en otros casos pues que será tan evidente el motivo de la incapacidad que igual no necesitamos el tener que hacer un examen de salud, un reconocimiento médico. Posteriormente, siguiendo los pasos, determinaremos el alcance y las medidas de ajuste razonable, que es una frase como muy subjetiva, ajuste razonable. Y ahí nosotros, desde Vigilancia de la Salud, lo que tenemos que hacer sobre todo es identificar las limitaciones para el puesto de trabajo habitual y describir las medidas de ajuste necesarias. Ahí tenemos que valorar el puesto de trabajo, ahí tenemos que valorar las limitaciones que tiene el trabajador y ver qué posibilidades tenemos de ajustes y de mejoras en ese puesto de trabajo para que ese trabajador pues, pueda seguir realizando sus labores. Entonces, ahí hemos puesto unos pequeños ejemplos. Se pueden ajustar las tareas, tiempos de descanso, se pueden ajustar las herramientas que maneja la persona trabajadora, los horarios, incluso el entorno físico, si está, pues, por ejemplo, en situaciones que hay un estrés térmico. Evidentemente, y como nos lo pone la ley, lo pone el Boletín Oficial del Estado, también tendremos que formar e informar al trabajador de su nueva situación. Y nosotros, desde Vigilancia de la Salud, tendremos que establecer una vigilancia periódica. Y posiblemente en estos casos, la vigilancia periódica la tendremos que plasmar, digamos, en unas revisiones a mes vista. Digamos, estamos pensando que este señor le hemos tenido que readaptar el puesto y ya tenemos descrita su incapacidad, conocemos sus limitaciones. Evidentemente no serán casos en los cuales, creo yo, le podremos decir, usted venga dentro de un año. Posiblemente pues lo tendremos que ver antes, porque tendremos que estar un poquito encima del trabajador para valorar esa nueva reincorporación a ese puesto de trabajo con esa serie de ajustes, ver cómo se está habituando el trabajador. Nosotros nunca lo vamos a tener claro, por muchos ajustes, por unas medidas de ajuste que se hagan, por muchas ganas que tenga el trabajador de seguir trabajando en su puesto de trabajo y por mucha vigilancia de la salud que hagamos desde el Servicio de Prevención, pues puede ser que con los meses veamos que la situación pues es insostenible. Entonces, sí que me parece importante el periodicidad los exámenes de salud, pues para ver cómo se lleva a cabo la adecuación de ese puesto de trabajo. Como bien nos pide la ley, evidentemente desde el Servicio de Prevención consultaremos con la representación de las personas trabajadoras. Evidentemente nunca indicaremos ningún tipo de información que no venga a cuento. Nosotros informaremos de que estamos trabajando en ello, de las modificaciones que hemos hecho en el puesto de trabajo, en las herramientas, en los turnos, en lo que sea, y nosotros, como mucho, a grosso modo, podremos comentar pues, las limitaciones a las que nos podremos enfrentar. No vamos a dar ningún dato confidencial del trabajador, evidentemente, ni a la empresa ni a los representantes de los trabajadores. Como sexto punto, emitiremos un informe de alcance y características de las medidas de ajuste a la empresa, porque al fin y al cabo luego es la empresa la que nos va a tener que contestar. Quiero decir, si nosotros pensamos que ese trabajador puede reincorporarse a su puesto de trabajo y le planteamos a la empresa una serie de medidas con un coste abusivo, pues evidentemente igual la empresa, ateniéndose a los puntos que nos han descrito anteriormente, pues nos dirá que evidentemente no puede llevar a cabo esos tipos de modificaciones o de ajustes razonables, ¿no? Entonces, si las medidas de ajuste son razonables, se reevalúa el puesto de trabajo en base a los ajustes propuestos y las características de la persona que le va a ocupar, determinación de control y seguimiento de las medidas de ajuste. Quiero decir, el área técnica tiene que reevaluar el puesto de trabajo porque se han modificado, ha habido una serie de modificaciones en cuanto al puesto de trabajo, los requerimientos para poder adecuar las limitaciones de ese trabajador a ese puesto de trabajo, y entonces es conveniente que se haga una reevaluación del puesto. Y luego nosotros
Desde Vigilancia de la Salud emitiremos una aptitud médica, como en todos los casos. Más o menos sería el equivalente a un reconocimiento de inicio, porque al fin y al cabo sí que es el mismo trabajador, pero vuelve a un puesto con una serie de ajustes, con una serie de medidas, con una serie de cambios, ¿no? Pues que nos requiere que nosotros emitamos una nueva actitud, que evidentemente podrá ser una actitud con una serie de limitaciones, una serie de restricciones, que serían las lógicas para que ese trabajador pueda seguir trabajando en su puesto de trabajo. Si la empresa considera que los ajustes no son razonables por temas económicos, por temas organizativos, por lo que ella estime oportuno, pues la empresa tendríamos que pasarnos, digamos, a evaluar otra serie de puestos de trabajo. Aquí también pues, es muy subjetivo porque la ley lo que nos está diciendo es que tienen que ser puestos disponibles y vacantes. Entonces, bueno, pues y dentro del mismo perfil profesional que tenía el trabajador. Como bien ha expuesto antes Ricardo, quiero decir, si a un trabajador se le oferta un trabajo que está fuera de su perfil profesional y puede realizarlo, incluso cabría la posibilidad de que estuviese cobrando su pensión de incapacidad y tuviese un salario referido a su nuevo puesto de trabajo. En principio, la empresa, por lo que pone aquí, puestos de trabajo, los que tiene que ofertar, si las anteriores propuestas no son razonables, tiene que proporcionarnos los puestos disponibles y vacantes acordes con el perfil profesional de la persona solicitante. Eso es, en principio, lo que nosotros desde Vigilancia de la Salud tendríamos la obligación de estudiar, esas posibilidades. Si hay puestos compatibles, volvemos otra vez al principio de esta exposición. Tenemos que analizar la compatibilidad de los puestos con la nueva situación de la persona trabajadora, tendremos que reevaluar el puesto, tendremos que valorar otra vez las limitaciones que tiene el trabajador y desde el área de vigilancia de la salud pues daremos nuestra opinión sobre si este u otro puesto pues son compatibles con la situación de la persona trabajadora. Evidentemente se consultará otra vez sobre estos puestos con las medidas razonables que se han adoptado en estos puestos y cómo encaja esa persona en ese puesto de trabajo, se consultará con los representantes de los trabajadores. Si después de todo este estudio no hubiese puestos compatibles, pues por nuestra parte finalizaría el proceso. Comunicaríamos a la empresa que no hay posibilidades, La empresa comunica al trabajador pues, que no ha habido posibilidades de adecuar su situación a ninguno de los otros puestos compatibles o disponibles que tiene la empresa. Últimamente, al final, yo creo que al final de todo este proceso es el trabajador el que decide si acepta incorporarse a ese nuevo puesto que digamos que se ha preparado in situ para él o no lo acepta. Ahí sí que hay la problemática económica, evidentemente, pues sí saldrá, o sea, florecerá, digamos, porque al fin y al cabo, dependiendo de si este trabajador pues pierde unas prestaciones económicas, pues igual no estará por la labor de trabajar en ese nuevo puesto, ¿no? que hemos adaptado. Y bueno, lo único, dos notas importantes que queríamos desde IMQ dejarlas bastante claras, que todo el proceso IMQ Prevención debe estar informada de las partes y decisiones, pasos y decisiones que tomen tanto la empresa como la persona trabajadora. A nosotros se nos tiene que informar de todo, de cómo está la situación en todo momento. Y luego sí que nos ha parecido también plantear una pequeña situación que nosotros desde nuestro punto de vista el reconocimiento médico examen de salud lo consideraríamos obligatorio. Si desde Vigilancia de la Salud se estima que es necesario, entendemos que ese reconocimiento es obligatorio para valorar la nueva situación de la persona trabajadora.
Si el señor, nosotros queremos hacerle un examen de salud, queremos estar con él, que nos cuente, bueno, pues cómo se siente, qué patología tiene, pues evidentemente, si es necesario, tendría que ser obligatorio. Si no, nosotros nunca podríamos tener las conclusiones que debemos de tener para cerrar este procedimiento. Y con eso, nada, no sé, lo único que se me ocurre es comentar que sí que me parece desde todo punto de vista curioso que cuando ya a una persona se le declara una incapacidad por parte del INS es cuando los demás nos tenemos que poner a trabajar. Quiero decir, esto es pura filosofía, pero si evidentemente el INS, antes de determinar una incapacidad, nos informase si pudiésemos hacer este tipo de ajustes razonables, pues igual nos ahorrábamos un montón de procedimientos, ¿no? Pero bueno, eso es una pequeña reflexión que dejo así para el final de mi intervención, sin más. Pues muchas gracias por haberme escuchado y creo que ha sido rápido. De todas formas, cualquier persona, este procedimiento de adaptación del puesto de trabajo, pues lo haremos llegar a todos los oyentes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y por haber desglosado un poco los pasos necesarios a realizar por parte de servicio de prevención, por lo menos por nuestra parte, y entendemos que por parte de cualquier servicio de prevención. Sin duda, es un trabajo importante que viene a justificar una de las actuaciones de cambio fundamental de esta ley o de la reforma del estatuto, ¿no? Antes, el tema de una incapacidad quedaba en decisión empresarial, ¿no? Y ahora lo que queda es la voluntad del trabajador para que se inicie o no se inicie ese proceso. Y la decisión empresarial quedará vinculada a esos pasos que hemos hablado, esos ajustes razonables y esa compatibilidad de ciertos puestos disponibles y vacantes acordes a su relación profesional. Bueno, a mí alguna de las dudas que surgen, no sé si tenéis alguna pregunta, por favor, trasladarla en este momento, pero alguna de las preguntas que surgen es, Ricardo, ¿se puede este proceso pasar directamente al punto 3? Es decir, ¿puede una empresa, sin haber intentado los ajustes ni haber trabajado en cuáles son los ajustes, ofrecer? ¿Estás compartiendo pantalla, Enrique? Ah, vale, perdón. Te digo porque igual empezamos a ver ahí cosas un poco así, ¿vale? Sí. De fontanería. Eso, no me da miedo. De la fontanería y eso, de lo que quieres conseguir y no sé qué. Tienes que dejar de compartir, ¿no? O dejarle esa pantalla. Bueno, que decía que si se puede pasar directamente al punto 3, es decir, la empresa puede ofertarle al trabajador un puesto de trabajo que entiende que pueda ser compatible o no, sin haber intentado los ajustes en su puesto de trabajo, o son unos pasos previos, porque claro, la ley obliga por una parte a las empresas a adaptar el puesto de trabajo a las características de la persona, ¿no? Entonces, me surgen esas dudas, ¿eh? Nosotros entendíamos que el primer paso es, oye, hay que hacer los ajustes. Si en el caso de que los ajustes en ese puesto o no se puedan hacer o no sean razonables, hay que pasar a la compatibilidad y a puestos vacantes o disponibles. Pero no sé si se puede ir al punto 3 sin haber hecho el 1, sin haber hecho el 2. En este momento, yo no veo que parezca que sea una relación de pasos que necesariamente impliquen pasar uno a uno por cada uno de ellos. Parece que son alternativos. Tal como viene redactada la norma, parece que nos da un ofrecimiento de propuestas alternativas que van desde la adaptación del puesto, el siguiente a la vacante, porque fíjate que pone en último lugar la aceptación del trabajador, cuando la aceptación del trabajador sabemos que pasa a primer lugar en esos primeros 10 días y luego además se proyecta sobre el plazo de los 3 meses. Con lo cual parece que el legislador no está dando preferencia a ninguna de ellas, sino que de alguna manera te da los dos escenarios, o ajustes razonables en el puesto o vacantes que también pueden requerir ajustes. Claro, piensa que con la participación de la RLT, al final
si la pregunta realmente que me quieres hacer es si técnicamente se pudiera hacer un ajuste de su puesto, pero yo no quisiera llevarla a cabo y prefiero ofertarle una vacante en conserjería, ¿puedo hacerlo? Pues si nadie dice nada, nadie lo impugna y todo es pacífico, perfectamente. Pero llegado el caso de una impugnación o de un informe de la RLT diciendo que el puesto de trabajo del trabajador es perfectamente adaptable con esta y con esta medida, nos pondría en una situación bastante complicada. Con lo cual, por darte contestación, yo creo que hay que agotar, dado que la ley nos habilita los dos posibles escenarios, ajustes del puesto y vacantes, habría que valorar ambos y poder pasar a vacantes cuando digamos que no existe posibilidad de ajuste, pero no, no tanto porque sea prioritario, sino porque tengo que analizar los dos escenarios. Ya. O sea, más o menos que si hay final feliz, no pasa nada, ¿no? Pero por si acaso ese final no es el feliz o el adecuado, ¿no? Tener cubierta pues todos los escenarios o los pasos necesarios. Aquí nos trasladan una pregunta que es, hola, para la adaptación del puesto al trabajador, además de la RLT, ¿sería conveniente involucrar al responsable directo del trabajador o departamento? Esta persona es la que conocería las tareas clave y las opciones técnicas. Bueno, pues no sé, cualquiera de los dos podéis contestar o yo mismo también. Es decir, la evaluación de riesgos, la información que consta en la evaluación de riesgos y la necesaria para poder evaluar la compatibilidad o ajustes necesarios, pues se hace con toda la información que podamos disponer. Evidentemente, la información para evaluar adecuadamente el puesto de trabajo se tiene que tener en cuenta todas las tareas y quién conoce esas tareas. Entonces, claro, por supuesto que es un papel fundamental. No, pero que ya debería tenerlo. Bienvenida esa colaboración. Perdona, ¿decías, Enrique? No, que bienvenida esa colaboración, quiero decir, evidentemente. Es lo que hemos planteado al principio de la exposición. O sea, ahí hay muchos actores, técnicos, médicos, empresa, trabajador y evidentemente los técnicos de la propia empresa y los que mejor conocen la empresa y el puesto de trabajo del trabajador. Al final, Jesús, ese responsable del área no deja de ser un engranaje de la propia empresa. O sea, nosotros, desde el punto de vista legal, es la posición de la empresa manifestada a través de una de las personas que pueda tener ese conocimiento. Otra que me trasladan. ¿El trabajador podría solicitar una reducción de jornada como ajuste de su puesto? Yo entiendo que sí, que dentro de los ajustes razonables entran los organizativos también. Por tanto, podría solicitar una adaptación incluso de su horario, jornada, al modo que estamos viendo en las adaptaciones de jornada por otros motivos. No veo ninguna limitación en la norma para que esta no sea una medida siempre que tenga, desde el punto de vista de vigilancia de la salud, alguna repercusión. Es decir, que no sea simplemente porque es que me aburre hacer tardes o me aburre hacer mañanas o no estoy cómodo los fines de semana porque prefiero irme a la casa del pueblo. O sea que la adaptación no le da derecho a esa petición, salvo que la adaptación sea adecuada para que poder ser compatible su estado de salud con la ejecución del puesto de trabajo. Es decir, sí, porque no se pueda decir, oiga, pues más de 4 horas no puede estar usted trabajando o exponiendo o haciendo determinadas cosas. Más, ¿un ajuste del puesto de trabajo puede ser un cambio del número de horas de la jornada laboral? Pues creo que lo has contestado, ¿no? Pues sí. Ricardo. Estamos en las mismas, evidentemente, pero requiere de que desde Vigilancia de la Salud Enrique nos dijera que este trabajador pues, no puede realizar una jornada completa porque tiene una limitación por la razón que sea. Sí, no solo la reducción de la jornada, sino sobre todo los turnos. Normalmente tenemos mucha casuística determinada, sobre todo por la toma de medicación, que nos indican pues, que hay que cambiar turnos o eliminar el turno de noche. O sea, eso está a la orden del día, digamos. A ver, alguna más. No he entendido lo que ha comentado Enrique sobre que es necesario evaluar de nuevo el puesto una vez ajustado. Si se evalúa un puesto específico al que se han eliminado cosas y sobre este puesto se da un apto, no tendría limitaciones. No entiendo bien por qué volver a evaluar.
Bueno, porque, a ver, yo creo que lo he explicado. Primero tenemos que ver la evaluación de riesgos, cómo está ese puesto. Hacemos el estudio de análisis de la información que tenemos en todos los casos. Y luego, pues evidentemente, cuando se determine que ese trabajador, en principio, sería como un trabajador especialmente sensible para ese puesto, y ese puesto se ha readaptado, se le han cambiado cosas, o se han cambiado herramientas, o se han cambiado turnos, o se han cambiado tal, pues habría que hacer una reevaluación nueva del puesto. No sé si me he explicado mal. Bueno, a ver, yo creo que en las evaluaciones de riesgos hay que tener en cuenta a las personas que van a ocupar ese puesto de trabajo. Hemos cambiado las funciones del puesto de trabajo o la organización o las herramientas o los horarios y las características de la persona. Entonces, es necesario que la evaluación de riesgos contemple los cambios y lo que conocemos o, digamos, la sensibilidad especial que tiene esa persona que lo va a ocupar. Ese es el motivo del por qué hay que reevaluar y figurar, creo yo, que debería figurar ese nuevo puesto de trabajo con esas adaptaciones de manera específica. Pero bueno, así lo entendemos. Buenos días. Cuando el trabajador no acepta el nuevo puesto de trabajo, ¿es despedido? Si es así, ¿qué tipo de despido? O si la empresa no puede facilitarle un puesto, ¿sería también un despido? Lo que es una causa, vamos a suponer que hemos hecho este análisis que hemos comentado, tanto Enrique como yo, hemos hecho este análisis exhaustivo de posibles adaptaciones, se llega a la conclusión de que no es posible o es excesivamente oneroso y no existe ninguna vacante compatible. En ese caso, lo que se produce es una extinción por la vía del artículo 49 sin más justificación que por estar el trabajador afectado de incapacidad permanente, total, absoluta o gran incapacidad y no existir puesto de trabajo compatible. Es decir, sería una extinción por esa causa precisamente. Con lo cual, en principio, se tramita como antiguamente se tramitaba cuando había una extinción por incapacidad permanente del trabajador. Seguimos. Tengo un trabajador con una IPT, o sea, una incapacidad permanente total para el puesto de peón industrial. ¿Es algo tan general? ¿Qué se hace en estos casos? Encomendarse a la Virgen de Fátima, en primer lugar, para que nos dé apoyo y sosiego en este proceso. Claro, hay que hacer un análisis, es que Enrique lo ha definido perfectamente, hay que hacer un análisis muy detallado de las funciones y de las capacidades residuales que tiene el trabajador. Entonces, claro, requiere que una vez que desde Vigilancia de la Salud se diga qué capacidad tiene este trabajador, qué actitudes tiene, se vea si hay puestos compatibles donde pueda desarrollarlos. Con lo cual hay que ponerlo en contraposición con las distintas evaluaciones de los distintos puestos para ver si encaja de alguna manera como un puzzle. Y en caso de que no encaje es cuando tenemos habilitación. Evidentemente, si lo que me quiere decir es que por las tareas tan, digamos, de escasa cualificación que realiza un peón, pudiera estar haciendo cosas distintas de las que viene haciendo, pero que entrarían dentro de su categoría profesional, pues eso yo lo entendería que es una adaptación del puesto de trabajo y que por tanto es posible la adaptación del puesto con limitación de algunas funciones. Pues yo creo que Ricardo lo ha expresado claramente. Es decir, aquí habría un trabajo exhaustivo inicial que es cuáles son las funciones y tareas que desempeña el peón industrial. Para que analizadas esas funciones, tareas y esa organización que tiene el trabajo, junto con Vigilancia a la Salud, que tiene la información sobre la IPT que tiene ese trabajador, podamos ver la compatibilidad de qué queda de tareas que las pueda realizar o qué funciones pueda realizar. Y ahí es donde la empresa tiene que ver si esos ajustes son razonables o no. Aquí sí que entramos en lo que antes ha dicho Ricardo muy claramente, que es un ajuste razonable en una empresa grande, ¿no? O sea, le vas quitando todas las funciones y solo le queda manejar la carretilla de un lado a otro. ¿Eso es razonable que quede en una empresa que tiene 1000 trabajadores? Pues no sé no sé cómo determinar esa razonabilidad, pero tiene muy mala pinta, ¿no? Eso es lo que entendemos. Sí, a mí me gustaría indicar, perdonar, me gustaría indicar que nosotros en Vigilancia a la Salud lo que vamos a valorar
es el puesto de trabajo de ese trabajador. Vamos a trabajar sobre el puesto de trabajo. No vamos a trabajar sobre la categoría profesional de ese trabajador y las múltiples funciones que puede hacer referentes a su categoría profesional. Nosotros en vigilancia, desde luego, nos vamos a centrar en el puesto de ese trabajador, para estudiar su caso en particular. Luego, la empresa debe indicar los puestos de trabajo que ha considerado a valorar como posibles adaptación al médico de vigilancia a la salud. Puede solicitar que se valoren todos los puestos que existen en la empresa de forma general. Y, hombre, yo entiendo que no. Lo que se trata claramente aquí es de evaluar el puesto de trabajo que ocupa el trabajador y los compatibles y vacantes, que es lo que dice la norma, no dice nada más. Es decir, ahí tendrá que dar la empresa qué relación de puestos vacantes si posible. Como diga a todos, pues la empresa tiene un problema bastante gordo. A ver, yo creo que hay una frase que es explicativa en el boletín oficial. Quiero decir, acorde con el perfil profesional y compatible. O sea, no es valorar todos los puestos de la empresa, no. Acorde con su perfil profesional. Quiero decir, es un señor que, bueno, está en un caso y es un operario, no me va a mandar la empresa a ver si ese trabajador puede ser gerente de la empresa. Entiendo que no. No sé. Y yo creo que el elemento de la consideración de vacante es fundamental, es decir, donde no tenga puesto disponible la empresa no debe ir más allá. Entonces yo creo que tan malo es decir de manera sistemática no hay ninguna vacante, como presentar como vacantes cualquier posible puesto de la empresa. Yo claramente aquí haría ese estudio exhaustivo para ver dónde realmente puedo tener puestos vacantes. Y la compatibilidad con la capacidad del trabajador tenemos que ponerla en relación, o sea, no que se trate de su grupo profesional, porque aquí puede haber trabajos de categorías descendentes claramente. Aquí no habría esa limitación que tenemos con un trabajador en activo de no poderle asignarle un puesto de categoría inferior. Lo que no podemos ofrecerle, evidentemente, es un puesto donde requiera unas cualificaciones o unas competencias del que el trabajador carece y que a través de una formación razonable no podamos ofrecerle, porque también los ajustes pueden consistir en medidas de formación y de información al trabajador. Otra pregunta. Sé que no entra dentro de este caso porque partimos de la declaración del INS de la incapacidad permanente, pero no siempre el trabajador consigue la declaración del INS en primera instancia. ¿Qué ocurre si mandando al trabajador el INS ¿Qué ocurre si mandando a trabajar el INS al trabajador y el servicio de prevención determina que no es apto y hay una incapacidad real para desempeñar sus funciones y no hay ningún puesto vacante a su perfil profesional? Tuvimos este caso y despedimos por ineptitud sobrevenida con su indemnización correspondiente. ¿Esto seguiría así? Yo entiendo que sí. Quiero decir, bueno, perdona, Ricardo, No. Desde el punto de vista de vigilancia de la salud, digamos, nosotros, lo que he comentado antes, las valoraciones del INS son conforme a una categoría profesional y nuestros no aptos, digamos, son referentes al puesto de trabajo específico de cada trabajador. Son dos conceptos distintos. A veces se pueden cruzar, a veces no. Quiero decir, entonces, a veces el INS considera que no va a extender no va a calificar una incapacidad permanente y, sin embargo, nosotros, pues, como conocemos su puesto de trabajo y sus tareas específicas, pues pensamos que es un no apto. Sí que puede existir esa contradicción. De hecho, estamos en juicios todas las Ricardo. semanas. Por ese motivo. Sí, no. Yo quería comentar que este es un caso muy habitual donde se produce una confrontación clarísima y aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que la mera declaración de ineptitud por parte del Servicio de Prevención, vamos a decir, para no confundir, la mera declaración de no apto por parte del Servicio de Prevención no equivale a una ineptitud sobrevenida del artículo 52 del Estatuto. Tenemos que ir un paso más allá y ver que este no apto que nos decretan desde el Servicio de Prevención imposibilita el ajuste del puesto de trabajo para llevar a cabo las funciones del mismo, porque son numerosas las sentencias que dicen
que no es suficiente para aplicar la ineptitud sobrevenida, aunque este es el camino, ¿vale? Este sería el camino legal, pero no es suficiente con la mera declaración del servicio de prevención. Que esto es digamos, es el inicio de un procedimiento donde la empresa debe buscar, en ese caso, fuera del marco de este que estamos analizando hoy, debe buscar la adaptación del puesto de trabajo. Y cuando no sea posible esa adaptación, entonces es cuando se puede acudir a la vía extintiva de la ineptitud sobrevenida. Pero que no pensemos que con un no acto sin más del servicio de prevención podamos ir a un tribunal a que nos declaren válida la extinción. Bueno, yo, Ricardo, en nuestro caso, matizar lo que solemos hacer nuestro servicio antes de realizar una no aptitud para el puesto de trabajo, lo que establece es una aptitud condicionada, es decir, le pone unas limitaciones al puesto de trabajo. Es después, cuando la empresa demuestra que no puede hacer nada con esas limitaciones, cuando nosotros decimos, pues como consecuencia de la limitación y de la no posibilidad de adaptar el puesto de trabajo, declaramos el no apto, ¿vale? Que eso luego redunda. Creo que es muy difícil, ¿no? que un servicio así por las bravas te dé el no apto, sí, sin haber hecho todos esos pasos que son fundamentales. Sí, Más cositas. Nuestra forma de actuación, perdona, nuestra forma de actuación desde luego es esa, que antes de extender un apto se intenta adecuar, o sea, presentar una serie de limitaciones, una serie de restricciones, hablar con la empresa si se puede modificar el puesto o no, y luego cuando todos esos pasos ya están dados, entonces sí que extendemos la no aptitud. Pero me había leído la mente, Jesús, cuando ha dicho eso, sí. Sí, más. En cuanto a la norma, se aplica con carácter retroactivo y en la práctica, ¿cuándo comienza el cómputo de los plazos? ¿Desde la resolución de la incapacidad permanente o la finalización de la revisión de la posible mejoría en los 2 años siguientes? Creo que lo has puesto, ¿no, Ricardo? Parece que el plazo que señala la norma es desde la declaración de incapacidad, es decir, solamente desde que tiene el trabajador la comunicación formalmente expresa que le ha sido reconocida la incapacidad cuando se abren los plazos, tanto el de 10 días para que opte como el de los 3 meses para llevar a cabo los ajustes. Y la entrada en vigor al día siguiente de la publicación no es carácter retroactivo. No, las normas no pueden, especialmente cuando son limitativas de derechos, no pueden tener carácter retroactivo en ningún caso. En el supuesto de un empleado público laboral fijo, si hubiera vacante en otro puesto de otro perfil profesional para el que cumple los requisitos, podría acceder con vínculo fijo sin superar un proceso de selección obligatorio para acceder a la administración pública. Gracias. Desconozco totalmente yo. Esto siempre se ha planteado, esto te contesto desde mi posición anterior como empleado público. Esto es una cuestión que siempre se ha planteado, ¿vale? Porque así como en una empresa sí existe esta posibilidad de movilidad, en el empleo público las plazas están recogidas en una relación de puestos de trabajo y el acceso a las mismas por circunstancias de mérito y capacidad no permiten este trasvase de puestos de unas ocupaciones a otras, salvo que estén abiertos o, digamos, entren dentro de los movimientos que la propia administración establece para la cobertura de los distintos puestos, pues adscripción provisional, etcétera. Es decir, si es posible un movimiento de esta naturaleza, pues este trabajador con estas limitaciones tendría, digamos, un derecho a ser movido a un puesto de estos, pero siempre que la normativa administrativa lo permita, con lo cual hay que conjugar ambas situaciones. Aunque un trabajador notifique dentro de los 10 días tras la declaración de la IP que no quiere continuar en la empresa, ¿puede el INS o la mutua plantear el inicio del proceso de adaptación del puesto o la búsqueda de una vacante dentro de la empresa? Yo entiendo que no. Tal como viene redactada la ley, salvo que los tribunales nos den una interpretación que le den un giro de 180 grados, parece que la voluntad del trabajador es incontestable. Y yo, viendo la doctrina de la sentencia del Supremo que ha modificado el tema de la absoluta y la gran incapacidad, y viendo que el legislador quiere tocar también la compatibilidad, entiendo yo que va a tocar la de la total, creo que lo que está buscando es que la decisión del trabajador, una vez sea decretada la prestación, prevalezca
y, digamos, sea la excepción la posibilidad de continuar en el puesto de trabajo previas adaptaciones. O sea que lo mismo, estamos generando aquí una tensión excesiva y luego resulta que en la práctica real se produzca que haya realmente un abandono de la inmensa mayoría de los trabajadores porque no vean posibilidad de compatibilizar, que era lo verdaderamente atractivo, compatibilizar prestación con salario. Pues muy bien, no hay más preguntas, estamos en hora exacta dentro de lo previsto. Ricardo, darte las gracias como siempre por tu disponibilidad, claridad y tu enfoque didáctico, legislativo y de conocimiento a este aspecto, que iremos viendo cómo va desarrollando, pero creo que tú has dado un poco la clave. Yo creo que la ley lo que viene a cambiar simplemente es eso, que las incapacidades ya no dan derecho a que por decisión empresarial se extinga el contrato laboral, ese es el cambio fundamental, sino que ahora se tiene en cuenta la voluntad del trabajador. Evidentemente, la voluntad del trabajador dependerá de cómo quede, y ese es el aspecto fundamental, cómo queda económicamente y laboralmente. Es una protección a las incapacidades, por eso es el cambio normativo, y se entiende también que en muchos de los casos el que se quede con un 55%, pues una persona de 40 y algo años, pues no tiene que prevalecer el derecho a la protección eficaz en su salud y la empresa tiene que adaptar el puesto de trabajo o hacer todo lo posible para la adaptación del puesto de trabajo a esas características. Enrique, también a ti, aunque seas de la casa, también muchas gracias por el trabajo y dedicación y estudio de estas nuevas actuaciones que, como ya decíamos, tenemos encima de la mesa casos que nos han surgido, que han hecho la declaración dentro de los 10 días y que, bueno, pues alguna de ellas es pues parecida a la del peón, es como era operario de taller. Y la empresa tiene dos puestos, operario de taller y almacén. Exactamente. Claro, ahí la complejidad pues no es fácil, pero hay que combinar esa complejidad laboral de organización, de tareas, de herramientas, del medio ambiente con las funcionalidades o características de las personas. Y no digamos nada porque estamos muchas veces pensando en las incapacidades físicas, de origen físico, pero ¿qué pasa con las de origen mental? Que existen, a verlas, haylas y muchas. El recurso que decía Enrique de recurrir a profesionales externos para que hagan una adecuada evaluación y compatibilización con las tareas que conocemos, pues va a ser fundamental. Bueno, daros las gracias a todas, a todos. Aquí seguimos y seguiremos con temas de actualidad en nuestros webinares. Sin más, os dejo para que podáis acabar vuestra jornada laboral y que podamos empezar el fin de semana con fuerzas. Gracias, Ricardo, gracias, Enrique, y gracias a todas vosotras. Bueno, ¿vale? eskerrik asko. Venga, eskerrik asko.